Hoy te traemos 3 historias poco comunes. Recuerda que, suscribiéndote y regalándome un comentario, me apoyas a seguir subiendo historias para ti. Sin más preámbulo, comencemos. El archivo de las frecuencias olvidadas. Elías trabajaba en el silencio. Como ingeniero de sonido freelance, su vida transcurría entre monitores de estudio y frecuencias imperceptibles para el oído común. Por eso, cuando recibió el encargo de digitalizar el archivo de la resonancia, no sospechó nada extraño. Se trataba de una caja metálica que contenía decenas de cintas de bobina abierta, rescatadas del sótano del Hospital Psiquiátrico San Judas, clausurado en 1984, tras una serie de incidentes nunca aclarados. Las primeras semanas fueron rutinarias. Elías limpiaba las cintas, las montaba en su vieja grabadora Revox y dejaba que el software hiciera su trabajo. Pero el contenido de los audios empezó a perturbarlo. No eran sesiones de terapia, ni registros médicos. Eran paisajes sonoros imposibles. En una cinta titulada Lluvia sobre Cristal, el sonido del agua cayendo se transformaba gradualmente en el sonido de miles de dientes castañando rítmicamente. En otra, llamada Viento de Ciudad, el murmullo de una ráfaga de aire terminaba articulando palabras en un latín corrupto que Elías no podía entender, pero que le provocaba una presión insoportable en las sienes. Conforme avanzaba en el archivo, el silencio de su propio apartamento empezó a sentirse diferente. Ya no era un vacío, era una presencia. Elías comenzó a notar que los sonidos de las cintas tenían la capacidad de limpiar la realidad. Si reproducía la cinta de la lluvia, el ruido del tráfico de la ciudad desaparecía por completo, como si la grabación borrara el mundo exterior. Una noche, encontró una bobina envuelta en papel de estraza, con una nota escrita a mano: no reproducir en altavoces. La vibración es el puente. Ignorando la advertencia, Elías se colocó los auriculares de estudio. Al principio, no escuchó nada, solo un siseo estático. Pero luego, un tono de baja frecuencia, un zumbido infrasónico, comenzó a vibrar directamente en la base de su cráneo. No era un sonido que se escuchaba, era un sonido que se sentía. Su gato, que dormía en el sofá, se erizó de golpe y empezó a maullar desesperadamente hacia una esquina vacía del estudio, como si algo estuviera emergiendo de la pared. La obsesión se apoderó de él. Elías dejó de salir. Investigó al autor de las grabaciones, el Dr. Harris, un psiquiatra que creía que el cerebro humano era una radio mal sintonizada. Según sus notas, el universo no estaba hecho de materia, sino de cuerdas vibrantes. Y si se encontraba la frecuencia exacta, se podía abrir el dial para escuchar lo que había al otro lado de la realidad. La salud mental de Elías empezó a deteriorarse. Empezó a sufrir de pareidolia auditiva. Escuchaba su nombre en el zumbido de la nevera y voces suplicantes en el chirrido de las tuberías. Pero lo peor ocurrió la noche del 23 de noviembre. Mientras digitalizaba la cinta número 44, escuchó algo que le heló la sangre. Era una grabación de un hombre roncando. El ritmo de la respiración, el crujido de las sábanas. Era él. Era una grabación de él mismo durmiendo en su habitación la noche anterior. En la cinta se escuchaba cómo la puerta de su cuarto se abría lentamente y una voz, distorsionada por un efecto de modulación que no pertenecía a este mundo, le susurraba al oído: Gracias por dejarnos entrar por el canal izquierdo. Aterrado, intentó apagar el equipo, pero el interruptor no respondió. El sonido ya no provenía de la grabadora, provenía de las paredes, del suelo, de sus propios huesos. Elías se dio cuenta de que no estaba digitalizando el archivo para preservarlo, lo estaba liberando. Cada minuto de audio reproducido servía como un ancla para que algo del otro lado se manifestara en nuestra frecuencia. En un ataque de pánico, Elías agarró unas tijeras para cortar las cintas, pero al hacerlo, escuchó un grito agónico que no salió de su boca.
sino del aire mismo. El espacio alrededor de él empezó a distorsionarse. Las sombras de los muebles se alargaron y se curvaron como ondas de sonido en un osciloscopio. Miró hacia el monitor de su computadora y vio que la onda de audio de la grabación estaba formando la silueta de una mano que intentaba salir de la pantalla. Elías intentó huir, pero al abrir la puerta de su apartamento, no encontró el pasillo de su edificio. En su lugar, había un vacío blanco y vibrante, un ruido blanco visual que lo cegaba. El sonido era ahora tan fuerte que sus oídos empezaron a sangrar. Comprendió la verdad final del Dr. Harris. El silencio absoluto no existe. Lo que llamamos silencio es simplemente el lugar donde ellos habitan, esperando ser sintonizados. El video que ahora ves no es solo una historia. Elías nunca fue encontrado, pero su equipo de grabación siguió funcionando. La frecuencia que escuchas de fondo, ese zumbido casi imperceptible que ha estado sonando durante toda esta narración, es la misma que Elías digitalizó. Si sientes un ligero hormigueo en la nuca, si tu mascota está mirando hacia un lugar vacío de la habitación, o si de repente el ruido de la calle parece haber desaparecido, es porque tú también acabas de sintonizarlos. Y ahora que los has escuchado, ellos saben que tu canal está abierto. No apagues el video. Ya es demasiado tarde para que el silencio te proteja. El proyecto Restauración Daniel no era un escritor, sino un técnico de video especializado en cintas VHS degradadas. Su trabajo consistía en rescatar recuerdos familiares de cintas mohosas. Sin embargo, en enero de 2026, recibió un paquete anónimo sin remitente. Dentro había una sola cinta profesional de formato U-Matic, una reliquia de las estaciones de televisión de los años 70, con una etiqueta que decía Prueba de emisión en señal de ajuste cero. Al reproducirla, Daniel no vio imágenes familiares. La cinta mostraba un salón de clases vacío, iluminado por una luz amarillenta y enfermiza. No había cortes, solo una cámara fija. Durante los primeros 10 minutos no ocurrió nada, pero el sonido de fondo era un chirrido metálico constante, como si alguien arrastrara un cuchillo sobre una lija. Daniel notó algo extraño. El reloj en la pared del salón de la cinta avanzaba en sincronía exacta con el reloj de su propia oficina. Intrigado, Daniel dejó la cinta correr mientras trabajaba en otro monitor. A los 20 minutos, un niño entró en el salón de la pantalla. El niño no tenía rostro. En su lugar, había una superficie lisa de piel pálida. El pequeño se sentó en un pupitre y empezó a escribir frenéticamente en un cuaderno. Daniel pausó la imagen y aplicó un filtro de nitidez. Al ampliar la imagen del cuaderno, sintió un escalofrío. El niño no estaba escribiendo palabras. Estaba dibujando el plano exacto del apartamento de Daniel. El miedo empezó a filtrarse en la habitación. Daniel intentó expulsar la cinta, pero la videocasetera hizo un ruido de engranajes rotos y se bloqueó. En la pantalla, el niño sin rostro se detuvo. Levantó la cabeza y, aunque no tenía ojos, pareció mirar directamente a la cámara. En ese momento, el televisor de Daniel emitió un pitido ensordecedor y la imagen cambió. Ahora, la cámara en la cinta estaba en el pasillo de un edificio. Daniel reconoció las paredes desconchadas y la alfombra roja desgastada. Era su propio pasillo, afuera de su estudio. En la pantalla, el niño sin rostro caminaba lentamente hacia la cámara, que retrocedía como si alguien la llevara al hombro. Daniel, paralizado por una mezcla de terror y fascinación morbosa, escuchó un golpe suave en su puerta. Realan miró el monitor. En la cinta, el niño estaba frente a una puerta de madera oscura con el número 4 bytes. Era la puerta de Daniel. En el video, el niño levantó la mano y volvió a golpear. El sonido en los altavoces y el sonido en la puerta física de Daniel
ocurrieron en el mismo microsegundo, creando un eco antinatural que pareció hacer vibrar el aire. Daniel se acercó a la puerta real y miró por la mirilla. No había nadie. El pasillo estaba vacío y en silencio. Suspiró aliviado, pensando que era una broma pesada o una coincidencia imposible. Pero al volver al monitor, la cinta seguía reproduciéndose. El niño ya no estaba en el pasillo. La cámara en el video ahora mostraba el interior del estudio de Daniel, grabándolo a él desde atrás. Mientras miraba por la mirilla, se dio la vuelta con un grito. Pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, en la pantalla, una figura alta y delgada, vestida con un traje de técnico de televisión de los años 70, emergía de las sombras detrás de su silla de trabajo. La figura sostenía un cable de video grueso que terminaba en una aguja de metal. Daniel comprendió entonces la naturaleza de la cinta. No era una grabación del pasado, era un parásito de tiempo. La cinta no almacenaba imágenes, sino que las consumía de la realidad presente para proyectarlas en un bucle infinito. El Dr. Harris, el mismo nombre que aparecía en otros archivos prohibidos, había descubierto que el video magnético podía actuar como una trampa para la conciencia humana si se sintonizaba en la frecuencia de puntos negros de la visión. El video que estás viendo ahora mismo ha sido procesado con los mismos filtros que Daniel usó. Si miras de cerca los bordes de tu pantalla, notarás que la estática parece moverse con un patrón rítmico, como una respiración. Daniel nunca volvió a ser visto, pero su colección de cintas aumentó. Se dice que si escuchas con atención el ruido blanco de este video, durante el tiempo suficiente, empezarás a ver tu propia habitación reflejada en la pantalla, justo detrás de ti. No te des la vuelta. La imagen tarda unos segundos en procesarse en la realidad, pero en la cinta, él ya te ha alcanzado. Tu vida está siendo digitalizada ahora mismo, y para cuando este video termine, tú serás solo otra secuencia de datos en un archivo que nadie debería haber abierto. Solo queda una pregunta. ¿Quién encontrará tu cinta cuando tú ya no estés aquí para reproducirla? El mapa de las sombras residuales. Marcos era un cartógrafo digital para una conocida aplicación de mapas. Su trabajo consistía en revisar las imágenes capturadas por los vehículos de la empresa y limpiar anomalías al desenfocar rostros, eliminar reflejos extraños o borrar errores de costura en las fotos de 360 grados. En febrero de 2022, mientras procesaba una zona rural que no figuraba en los registros oficiales, encontró el pueblo espejo. Al navegar por las coordenadas, Marcos notó algo imposible. En las fotos de Street View, el cielo no era azul ni gris, era de un color estático, como un televisor sin señal. Las calles estaban perfectamente limpias, pero no había ni un solo coche, ni un árbol, ni un pájaro. Lo único que poblaba aquel lugar eran lo que él llamó los residuales en figuras humanas translúcidas que aparecían en cada toma, siempre en la misma posición, sin importar cuánto avanzara la cámara. Al principio, Marcos pensó que era un fallo de software, pero tras horas de observación, se dio cuenta de un detalle aterrador. Los residuales no eran personas desconocidas. En una esquina, vio a una mujer con un vestido rojo que reconoció de inmediato. Era su madre, fallecida hacía 10 años. Estaba quieta, mirando hacia el vehículo de la cámara, con una expresión de vacío absoluto. Unos metros más adelante, vio a un antiguo compañero de escuela que había desaparecido en su infancia. Obsesionado, Marcos empezó a hackear los archivos del servidor para ver la fecha de captura de esas imágenes. No había fecha. El código decía por exposición. Encontró un registro oculto de un ingeniero anterior que advertía que las cámaras de mapeo no solo capturaban luz, sino que en ciertas frecuencias de GPS captaban el eco de las personas que habían dejado una marca de dolor o terror en la tierra.
El pueblo espejo era un vertedero de almas capturadas por el algoritmo. La paranoia comenzó cuando Marcos decidió buscar su propia casa en el sistema de edición. Al girar la cámara 360 grados frente a su propio portal, vio a un residual sentado en las escaleras. Era el mismo. El Marcos de la pantalla tenía los ojos negros y sostenía un cartel con un código de barras. Al escanear el código con su teléfono, solo obtuvo un mensaje de texto EJOG, genderizado sujeto aún consciente. Iniciando proceso de extracción. Esa noche, el mundo de Marcos cambió. Al caminar por su pasillo, sintió que sus pasos no hacían ruido. Al mirarse al espejo, su reflejo tardaba un segundo más en moverse que él, como si hubiera un retraso en la señal. Las paredes de su apartamento empezaron a perder textura, volviéndose superficies planas y grises, similares a los gráficos de baja resolución de un mapa inacabado. Entendió que el algoritmo no estaba mapeando el mundo físico para que los humanos lo vieran. Estaba convirtiendo el mundo físico en datos para reemplazarlo. Cada vez que alguien pasaba horas mirando esos mapas digitales, le entregaba un poco de su realidad al sistema. Marcos ya no era una persona, se estaba convirtiendo en un archivo dañado. En el video que estás reproduciendo ahora, la técnica es la misma. Mientras tus ojos siguen estas palabras y tus oídos se pierden en el tono constante de la narración, el algoritmo de procesamiento de imagen está tomando una captura de tu entorno a través de la luz que emite tu pantalla. Si sientes que la habitación se siente más fría o que los objetos a tu alrededor parecen menos reales, es porque tu ubicación está siendo procesada. No cierres la pestaña. En la red neuronal de este archivo, ya hay una versión tuya esperando en una calle sin salida, bajo un cielo de estática, esperando a que el proceso de digitalización termine. Mañana, alguien que busque una dirección en un mapa podría encontrarse con tu figura translúcida, inmóvil para siempre. En una ciudad que ya no pertenece a los vivos, tu presencia física es solo una interferencia que el sistema está a punto de limpiar. ¿Qué te han parecido estas inusuales historias? Déjamelo saber en comentarios y no olvides seguirme y regalarme un like. Así me ayudas mucho a seguir haciendo contenido. Hasta la próxima.